Hola, bienvenidos. En esta sesión vamos a ver cómo podemos corregir la acidez de un suelo. Vamos a suponer que tenemos un suelo con evidencias de que tiene problemas de acidez y nos interesa corregir esa situación. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo decidimos qué curso tomar? Esto lo vamos a ver a continuación. Cuando nos enfrentamos al problema de corregir la acidez de un suelo, tenemos esencialmente dos alternativas. Una es estimar la cantidad de enmienda necesaria para llevar el pH del suelo a un valor dado. La segunda alternativa no se centra en alcanzar un pH objetivo, sino en estimar la cantidad de enmienda necesaria para eliminar las limitaciones impuestas por la acidez del suelo. El criterio que vamos a seguir para estimar la dosis de cal a usar es aplicar lo necesario para eliminar las restricciones al desarrollo de los cultivos. Esta estrategia busca optimizar la cantidad de cal a aplicar, minimizando costos y riesgos para el productor, lo que es especialmente importante cuando se trata de pequeños productores. Por lo tanto, debemos empezar por determinar las restricciones principales que enfrentan los cultivos. Al hacer este análisis, tenemos que recordar que los problemas asociados con la acidez no se dan en forma aislada, sino que se superponen en distintos grados. O sea que se trata de discernir la condición dominante y no la única. Están los problemas asociados con la acidez del suelo, determinados principalmente por déficits nutricionales, por ejemplo, bajos niveles de calcio, magnesio o potasio, o a niveles tóxicos del manganeso, o están los problemas determinados fundamentalmente por niveles altos de aluminio intercambiable. Para repasar estos aspectos pueden consultar mi presentación sobre cuál es el problema con los suelos ácidos. Dar una buena respuesta a la pregunta sobre la cantidad de cal a aplicar es sumamente importante por razones financieras y técnicas. El productor debería aplicar la dosis necesaria sin aplicar de más ni aplicar de menos, porque si aplica de más puede incurrir en gastos innecesarios y además una aplicación excesiva de cal puede causar la inmovilización de nutrientes. Por otro lado, si aplicamos de menos, no vamos a obtener los resultados deseados y habríamos incurrido en pérdidas de dinero y tiempo. Para empezar, se debe contar con resultados de un análisis de suelo reciente. El primer resultado importante del análisis de suelo en que tenemos que fijarnos es su pH. Para todo esto nos estamos refiriendo al pH medido en agua. Si el pH es mayor que 5.5, los problemas que tenemos son fundamentalmente nutricionales, que podemos corregir fertilizando con los elementos que sean necesarios, por ejemplo, potasio, calcio, magnesio u otros. Si, por ejemplo, el nivel de calcio en el suelo es bajo, o sea, un porcentaje de saturación de calcio menor de 25, se puede corregir mediante la aplicación de dosis bajas de cal, en el orden de 150 kilos por hectárea. El porcentaje de saturación de calcio se calcula dividiendo el contenido de calcio intercambiable expresado en centimoles de carga por kilo o mil equivalentes por 100 gramos entre la capacidad de intercambio catiónico efectiva del suelo. Esto lo vamos a ver nuevamente más adelante cuando hablemos del aluminio intercambiable. En cambio, si el pH es menor que 5.5, es probable que tengamos efectos tóxicos del aluminio intercambiable y o del manganeso. Vamos a necesitar análisis adicionales para saber si las cantidades de aluminio en el suelo ameritan su neutralización. Si tenemos evidencias de niveles tóxicos de manganeso,
hay que corregir las condiciones que los causan. Desde el punto de vista de la reacción del suelo, sabemos que el manganeso se solubiliza cuando el pH es menor a 6, por lo que llevarlo al menos a ese valor va a eliminar una causa del problema. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que si se eleva más al pH podemos provocar el problema inverso, o sea, una deficiencia de manganeso. Pero hay que considerar además las otras circunstancias que promueven la solubilización del manganeso y que están relacionadas a la presencia de altas cantidades de residuos en descomposición o condiciones de drenaje limitado. Estas causas deben ser corregidas. Para evaluar la seriedad de la situación con el aluminio intercambiable, tenemos que relacionar su concentración con la de todos los cationes intercambiables que están en el reporte del análisis de suelo. La suma de las concentraciones de calcio, magnesio, potasio y aluminio corresponde a la capacidad de intercambio catiónico efectiva, es decir, la capacidad de intercambio catiónico al pH de campo. Esto es importante porque los laboratorios frecuentemente reportan la capacidad de intercambio catiónico a pH 7, que normalmente es mayor que la capacidad de intercambio catiónico efectiva debido a la presencia de cargas variables. Para repasar estos conceptos pueden ver la presentación titulada Intercambio iónico en suelos. Con estos datos podemos calcular el porcentaje de saturación de aluminio dividiendo la concentración de aluminio intercambiable entre la capacidad de intercambio catiónico efectiva. Como regla general, porcentaje de saturación de aluminio mayores de 45 a 60% indican la necesidad de encalar para la mayoría de los cultivos. Veamos ahora un ejemplo con datos de un análisis de suelo hecho por un laboratorio comercial. Este es un reporte de un análisis del suelo de un productor maicero de Chiapas en México. Si vemos primero el pH, constatamos que está muy por debajo de 5.5, por lo que esperamos encontrar aluminio intercambiable. El siguiente paso es calcular la capacidad de intercambio catiónico efectiva. Para hacerlo, debemos tener en cuenta que las unidades en que están expresadas generalmente las concentraciones de los elementos en los informes de los laboratorios son partes por millón o miligramos por kilo. Este laboratorio usa partes por millón. Pero en los cálculos que involucran reacciones de intercambio iónico, se usan las unidades de centimoles de carga por kilo de suelo o 1000 equivalentes por 100 gramos de suelo, debido a que se deben considerar la equivalencia de las cargas intercambiadas. Por lo tanto, las unidades expresadas en partes por millón o miligramos por kilo deben ser transformadas a centimoles de carga por kilo o 1000 equivalentes por 100 gramos. Para eso podemos usar las transformaciones mostradas en esta tabla. Veamos un ejemplo para el caso de la concentración de calcio. El reporte indica que el suelo tiene 201 partes por millón de calcio. Para transformar esta concentración a 1000 equivalentes de calcio por 100 gramos de suelo, dividimos 201 entre 200, o sea que hay 1.01 mil equivalentes de calcio por 100 gramos de suelo. Puede ser, como en este caso, que el laboratorio incluya tanto las concentraciones de los cationes en partes por millón como en 1000 equivalentes por 100 gramos. En esta sección del reporte tenemos a las concentraciones expresadas en 1000 equivalentes por 100 gramos. Si sumamos las concentraciones de calcio, magnesio, potasio, sodio y aluminio, podemos ver que la capacidad de intercambio catiónico efectiva es 2.05 mil equivalentes por 100 gramos y que el porcentaje de saturación de aluminio es 33%. ¿Es este porcentaje de saturación alto? La respuesta va a depender de la especie y cultivar que nos interese. El impacto del aluminio intercambiable variará según el cultivo y/o cultivar que nos interese, ya que como mencionamos antes hay bastante variabilidad en su tolerancia al aluminio.
Numerosas especies importantes toleran las condiciones ácidas, como vemos en la parte superior de este diagrama, en tanto que otras son sensibles, pero tienen cultivares tolerantes a la acidez, como se ve en la parte central. Hay, no obstante, especies cultivadas que son sensibles, no habiendo cultivares tolerantes al aluminio. Algunas de estas se muestran en el recuadro inferior. Es frecuente que las especies sensibles sean originarias de regiones sin suelos ácidos. Es posible y recomendable generar valores locales para los porcentajes de saturación de aluminio críticos. Por ejemplo, en la región de La Frailesca, en Chiapas, México, hemos estado manejando un porcentaje crítico de saturación de aluminio para el maíz entre 20 y 25%, que fue obtenido de experimentos. La dosis de enmienda a usar para corregir la acidez va a depender del tipo de enmienda. Los agricultores han estado corrigiendo la acidez de los suelos desde tiempos inmemoriales usando una variedad de materiales. Las cenizas fueron probablemente las primeras y aún se siguen usando en muchas partes del mundo. Pueden provenir de las cocinas hogareñas o de la quema de vegetación en el sistema rosa tumba y quema. La cal viva, así como la calhidra, que se usan en la construcción, pueden usarse para neutralizar la acidez de los suelos. Sin embargo, su uso no es común porque son difíciles de manipular y peligrosas por ser cáusticas. Los carbonatos de calcio y de calcio-magnesio son por lejos los materiales más usados para el encalado. Son extraídos de yacimientos naturales, por lo que contienen cantidades variables de impurezas que influyen en su calidad. La cal dolomítica es menos soluble en agua que la cal común, por lo que otras propiedades que influyen en su reactividad en el suelo, tales como la finura de sus partículas y el tiempo de reacción, son especialmente importantes. Las principales características que determinan la calidad de una cal son su reactividad química, indicada por su equivalente químico, y el tamaño de sus partículas, que es expresado por la eficiencia granulométrica. Estas dos características se integran en un indicador llamado el poder relativo de neutralización total, PRNT. El equivalente químico expresa la reactividad química de la cal, o sea, cuánta cal necesitamos para neutralizar una unidad de ácido. Se determina en el laboratorio mediante una titulación y los resultados se expresan en relación al carbonato de calcio puro. Veamos un ejemplo. En la reacción de neutralización, una mol de carbonato de calcio, que pesa 100 gramos, neutraliza 2 moles de iones hidrógeno. Ahora, supongamos que en el análisis de la cal que pensamos usar, se determinó que para neutralizar la misma cantidad de acidez necesitamos 95 gramos. Entonces, nuestra cal es 5% más reactiva que el carbonato de calcio puro y tiene un equivalente químico de 105%. Por otro lado, la eficiencia granulométrica refleja la influencia del tamaño de las partículas de la cal. Las cales se obtienen moliendo rocas, por lo que el producto final puede ser muy variable en lo referente a la finura de sus partículas. Cuanto más finas son las partículas de la cal, mayor será el contacto con el suelo y más rápida su reacción. Para estimar la finura de una cal, se hace pasar una muestra a través de tamices con una serie de tamaños de malla y se registra el porcentaje de partículas que caen en 3 clases de tamaño de partículas, según el tamaño de malla por el que pueden pasar. Las partículas que no pasan la malla de tamaño 8 o menores no van a ser capaces de reaccionar en el primer año de la aplicación, por lo que su eficiencia relativa se estima como 0.
Las partículas que pasan a través de la malla 8, pero no pasan por la malla 60, tienen una eficiencia relativa del 50%. O sea, se estima que 50% podrá reaccionar en el primer año. Y 100% de las partículas más finas que pasan por la malla 60 o mayores van a reaccionar en el primer año. Veamos un ejemplo. Supongamos que tamizamos una muestra de la cal que hemos venido considerando como ejemplo y vemos que 5% de la cal no pasa por el tamiz de malla 8. 65% pasa por el tamiz de malla 8, pero no por el de malla 60, y 30% pasa por el tamiz de malla 60. Aplicamos entonces los valores de eficiencia relativa que vimos. El 5% de la cal que no pasó por el tamiz de malla 8 no va a reaccionar en el primer año, por lo que su contribución a la eficiencia granulométrica total es cero. Para el 65% de la cal que pasó por la malla 8 pero no por la malla 60, estimamos que 50% va a reaccionar en el primer año, por lo que contribuye 33%, es decir, 65% multiplicado por 0,5 a la eficiencia granulométrica total de la cal. Y finalmente, esperamos que todo el 30% de la cal que pasó la malla 60 va a reaccionar en el primer año, ya que tiene una eficiencia relativa del 100%, y contribuirá así con 30% a la eficiencia granulométrica de la cal. La suma de las eficiencias granulométricas de cada clase nos da la eficiencia granulométrica de la cal, que en este caso es 63%. Los dos índices de calidad de la cal que vimos recién se combinan en el denominado poder relativo de neutralización total, PRNT, que nos indica qué fracción del equivalente químico de una cal va a reaccionar durante el primer año de la aplicación. Siguiendo con el ejemplo de la cal que hemos venido considerando, hemos visto que su equivalente químico es 105%, o sea que es 1.05 veces más reactiva que el carbonato de calcio puro. Sin embargo, su eficiencia granulométrica es baja porque no tiene la suficiente proporción de partículas finas y solo 66% de su reactividad se hará efectiva en el primer año. Las buenas cales tienen que tener una alta reactividad química y una alta proporción de partículas finas para que puedan actuar en el suelo dentro del primer año de su aplicación. La calidad de la cal es un aspecto crítico, dada la alta variabilidad de productos disponibles en el mercado y la ausencia en muchos países de una regulación que proteja al productor. Es importantísimo tener en cuenta que si los fabricantes y/o vendedores no pagan los análisis que hemos mencionado con relación a la determinación de la calidad de la cal, estos deberán ser pagados entonces por el productor, lo que se agrega al costo del material. En esta tabla podemos ver datos reales de cales analizadas en México que evidencian la tremenda variabilidad a la que nos referimos. Desde una cal agrícola muy buena proveniente del estado de Hidalgo hasta una totalmente inservible proveniente del estado de Chiapas. Llegamos entonces a la fórmula que nos permite estimar la cantidad de cal necesaria. La cantidad de cal necesaria se calcula multiplicando los centimoles de carga por kilo o 1000 equivalentes por 100 gramos de aluminio intercambiable en la capa arable, es decir, los 20 centímetros superiores del suelo, que deseamos neutralizar por un factor de 1.5. La razón por la que se usa el factor 1.5 es que experimentalmente se ha comprobado que se neutraliza más aluminio intercambiable que el extraído con cloruro de potasio 1 normal, que es el método más comúnmente usado. Sin embargo, no todas las ecuaciones usadas para calcular la dosis de cal usan el mismo factor, porque este depende principalmente de la capacidad amortiguadora
también denominada capacidad buffer, de los suelos, pero valores alrededor de 1.5 son los más frecuentes. La cantidad estimada se corrige por el PRNT de la cal que pensamos usar. A mayor valor de PRNT, mayor calidad de cal y menos cal necesitaremos. Las dosis de cal calculadas por este método neutralizan de 85 a 90% del aluminio intercambiable en suelos con 3 a 11% de materia orgánica. Veamos un ejemplo de cálculo de la cantidad de cal necesaria. Este es un reporte del análisis de un suelo con problema de acidez que pensamos usar para sembrar maíz. El reporte proviene de un laboratorio distinto del que vimos anteriormente. Vamos a usar un nivel crítico de aluminio intercambiable para el maíz de 20% y supongamos que además contamos con una cal con un PRNT de 86%. Vemos que con el valor del pH esperaríamos tener aluminio intercambiable y efectivamente el porcentaje de aluminio intercambiable es 33.5%. Entonces, vamos a la fórmula y entramos el porcentaje de saturación de aluminio actual. Introducimos ahora el porcentaje de saturación crítico para el maíz. Multiplicamos esa diferencia por la capacidad de intercambio catiónico efectiva del suelo. Y finalmente, después de introducir en el denominador el PRNT de la cal, 86%, obtenemos que necesitaríamos aplicar casi media tonelada de esta cal por hectárea. Observen que el laboratorio que realizó el análisis está recomendando una cantidad mínima de 1.300 kilos por hectárea de cal dolomítica, que es más del doble de lo que nosotros estimamos. Veamos ahora qué le sucede a la cal cuando la depositamos en el suelo. Para poder reaccionar, la cal debe primero disolverse. Tenemos acá una primera limitación porque la solubilidad en agua de la cal es muy baja. La solubilidad del carbonato de calcio en agua es apenas 13 miligramos por litro. Esto tiene consecuencias en la aplicación de la cal, porque si queremos que reaccione en la capa arable, no podemos dejarla simplemente sobre la superficie del suelo, sino que debemos mezclarla con el suelo mecánicamente, o sea, incorporarla, para que de esa manera esté en contacto con la mayor cantidad de suelo posible. La incorporación puede ser hecha con maquinaria o tracción animal. La primera reacción que ocurre después de aplicar la cal en el suelo es la neutralización de los iones hidrógeno en la solución del suelo, lo que se denomina acidez activa. La cantidad de iones hidrógeno en solución es baja, siendo una proporción baja de la acidez total. Esta reacción es rápida y resulta en un aumento del pH, o sea, una disminución de la acidez. La segunda reacción importante que tiene lugar es la neutralización del aluminio intercambiable, que representa a la acidez potencial. Cuando la cal dolomítica, por ejemplo, se disuelve en la solución del suelo, se originan los respectivos bicarbonatos de calcio y magnesio. Los coloides en un suelo ácido tienen muchos sitios de intercambio iónico ocupados principalmente por iones aluminio y en menor escala por iones hidrógeno. Estos cationes ácidos son reemplazados por el calcio y magnesio aportados por la cal dolomítica. En esta reacción se forma hidróxido de aluminio que precipita, no siendo tóxico en esa forma, y anhídrido carbónico que escapa a la atmósfera como gas. La segunda cosa importante a señalar es que el movimiento descendente de la cal va a estar regulado por la composición
de las superficies de intercambio. La reacción de intercambio del aluminio por el calcio que vemos en este diagrama detiene el movimiento de la cal porque el calcio queda absorbido por los coloides del suelo. Se da un avance gradual de la cal determinado por su baja solubilidad y por la retención del calcio en las superficies de intercambio. La cal se puede desplazar cuando pasa entre partículas cuyos sitios de intercambio están ocupadas principalmente por calcio, pero se frena cuando llega a superficies donde hay abundante aluminio para reaccionar. Lograr los efectos totales buscados requiere tiempo, aunque es probable que se vea una respuesta positiva durante el ciclo del cultivo. La velocidad de reacción va a depender de los factores que hemos analizado, tales como el tipo y características del material usado, la dosis y el método de aplicación. Para asegurarse de tener la máxima respuesta, es recomendable aplicar con suficiente anticipación. Normalmente no es necesario encalar todos los años. Sin embargo, hay que tener presente que el suelo va a tender a acidificarse nuevamente, por lo que habrá que volver a aplicar cal con cierta frecuencia. ¿Qué tan frecuente? Eso va a depender del manejo del suelo y condiciones ambientales. Bajo condiciones que conducen a una remoción acelerada de cationes básicos del suelo, este se reacidificará rápidamente. Es recomendable controlar anualmente la evolución del pH y el contenido de aluminio intercambiable en el suelo. Lo más común es que al tratar el problema de la acidez en el suelo nos refiramos a la capa arable, o sea, los 20 centímetros superiores. Sin embargo, las condiciones de acidez pueden ser más serias en el subsuelo, a profundidades mayores de 20 centímetros. Por su naturaleza, la cal no es una herramienta efectiva para tratar la acidez subsuperficial, ya que su descenso en el perfil del suelo es muy lento, a menos que se recurra a implementos que puedan mezclar el suelo a una mayor profundidad, lo cual requiere mucha energía y no es realmente practicable. El desarrollo de genotipos tolerantes al aluminio es una opción importante. Necesitamos una fuente de calcio más móvil que la cal y el yeso ha probado ser una excelente opción para manejar la acidez profunda, entre otras cosas por su movilidad en el perfil del suelo. El yeso agrícola es obtenido de diversas fuentes y sus propiedades y composición varían según su proveniencia. Por ejemplo, es común que el yeso obtenido de minas contenga cal. La principal propiedad que distingue al yeso de la cal es su mayor movilidad en el suelo, que se debe a su mayor solubilidad asociada a la presencia del anión sulfato como acompañante del calcio. Conviene agregar acá que a través del ion sulfato el yeso está aportando azufre al suelo, lo que es muy beneficioso en muchas circunstancias. El yeso además no sube el pH, por lo que no influye sobre la capacidad de intercambio catiónico. Puede ocurrir, sin embargo, que el yeso sí suba el pH cuando contiene cal, lo que es frecuente en yeso proveniente de minas. El yeso disminuye la concentración de aluminio intercambiable, aumentando la de calcio, lo que se refleja en la producción de más raíces sanas en las plantas, mejorando así su capacidad de absorber agua y nutrientes. Estos efectos pueden resultar de dos mecanismos. El ion sulfato puede ser absorbido por oxihidróxidos de hierro o aluminio, liberando así iones oxidrilo y dando lugar a la formación de hidróxido de calcio, que provoca la precipitación de hidróxido de aluminio. Adicionalmente, el ion aluminio puede reaccionar con el yeso, formando un par iónico con el anión sulfato.
La fórmula para calcular la dosis de cal no se usa para aplicar yeso. Las dosis de yeso se obtienen normalmente de experimentos de respuesta en campo. Estos experimentos deben planearse para medir también la residualidad de las aplicaciones, que es de esperar que dure alrededor de 5 años. Hay que tener precaución al usar yeso, especialmente en dosis elevadas y en suelos arenosos, ya que puede acarrear el lavado de magnesio y o potasio. Es posible aminorar este riesgo aplicando el magnesio con posterioridad a la aplicación del yeso. Es conveniente generar resultados aplicables a las condiciones locales a través de la investigación en el campo. En resumen, los problemas de la acidez de los suelos están asociados con aluminio intercambiable a valores de pH menores de 5.5 y posiblemente con manganeso soluble a pH menores de 6. El aluminio intercambiable se expresa en centimoles de carga por kilo de suelo o miliequivalentes por 100 gramos de suelo. El porcentaje de saturación de aluminio intercambiable se calcula con relación a la capacidad de intercambio catiónico efectiva y es un indicador muy útil para caracterizar la situación del aluminio intercambiable en un suelo. La mayoría de los cultivos requieren la aplicación de cal con valores de porcentaje de saturación de aluminio mayores a 45 a 60%. Se puede estimar la cantidad de cal a aplicar multiplicando los centimoles de carga por kilo de aluminio intercambiable que hay que neutralizar por un factor de ajuste que es generalmente 1.5 y corrigiendo tal estimación por el PRNT, que es el índice de la calidad de la cal. No dejen la cal en la superficie, sino que incorpórenla en la capa arable. Para determinar cuándo hay que aplicar nuevamente, hay que muestrear el pH del suelo anualmente y volver a aplicar cuando esté por debajo de 5.5. Probablemente el efecto dure de 3 a 5 años. Hay que checar la magnitud de la acidez profunda. Para corregirla pueden usar yeso. Finalmente, una reflexión importante. La condición ácida de los suelos es dinámica y una sola operación de manejo no va a alcanzar para corregirla permanentemente. Muchas gracias por su atención. Si tienen dudas o comentarios, me pueden escribir a la dirección electrónica indicada en esta transparencia. Hasta la próxima.